Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la fortuna de encontrarnos en el aula magna del CENART, el centro de cultura más importante del país, y en donde tendremos la oportunidad de poder charlar con uno de los pianistas jóvenes más destacados del momento, no solo de su generación, sino también, ya da mucho de qué hablar, en el mundo entero. Es un joven ruso, pero que ha vivido en nuestro país, concretamente en San Luis Potosí. Y bueno, yo quiero presentarlo a ustedes, acompáñenos, porque sin duda es un ejemplo del que podemos sacar mucho provecho. Me refiero a Vladimir Petrov. Vladimir, muchas gracias por aceptar esta charla con Trascendi. No, a ti, muchas gracias. Voy a disfrutarlo mucho. Muchas gracias por Espero estar que aquí. así sea. Y espero, sobre todo, que quienes nos están viendo puedan aprender mucho y que puedan conocerte a fondo. Vladimir, tú naces en Rusia. Vienes a México muy temprano. Tus padres son el fruto de esa perestroika que abre la Rusia al mundo y que permite que puedan venir a un país muy distinto al de ellos a participar. Eran músicos también. Platícanos un poco de este momento. Fue el año 2000, una época muy turbia para Rusia y mucha gente emigraba y mis padres fueron uno de ellos, pero realmente no emigraron por razones políticas o algo así. Fue una aventura tal cual, tan fácil. Mi padre tenía un trabajo muy importante en el Teatro Bolshoi, él es violinista. Yo estaba muy chico. Rusia da 3 años para la mamá, 3 años después del nacimiento, para que puedan no trabajar y conservar el salario. Imagínense. Entonces, y justo acabando mis 3 años, surgió este proyecto de fundar la Orquesta de San Luis Potosí. Y el director, que aún sigue, el titular, él tuvo formación en Rusia y sabiendo que es una buena idea, sobre todo en ese entonces, porque mucha gente salía, los músicos son de los mejores del mundo, fue reclutando músicos Por todo el mundo. No, básicamente por todos los países de Rusia. Y hasta el momento, porque se fueron yendo y viniendo nuevos integrantes, como el 35-40% de la orquesta siguen siendo rusos. Así como llegué a los 3 años sin hablar bien ruso y sin hablar nada español. Claro. Llegas aquí y, fiel a la formación que se tiene en Rusia, y máxime tus padres siendo músicos, te inculcan esto desde muy pequeño. Y empiezas con estudios. Aquí me surge la primera duda. Tu padre violinista, ya nos has dicho, tu madre chelista, y tu pianista. ¿Por qué el piano? Bueno, hablar un poco de que es algo muy cultural en Rusia, que todos tengan una formación musical, aunque sea primaria. Allá es todo un sistema. Igual, primer grado, así, a los 6 años vas al primer grado de música y llegas hasta el 11º grado, son 11 años. Y el piano es la facultad que más alumnos tiene, por la razón por la que uno tiene esa formación, o sea, lo meten a clases no por cuestión profesional para nada, y el piano es mucho más fácil de empezar a tocar. O sea, un niño, de por sí, es la base. Cualquier persona puede dar sonidos en el piano. En el violín te tardas semanas y meses para tocar una nota. Entonces, básicamente la mayoría de las personas para adentrarse en la música empiezan con el piano. Y es algo muy básico porque hasta los violinistas y todos los instrumentalistas igual tienen la clase de piano. Entonces es un instrumento muy general. Nada más eso, es una razón muy simple. Pero fue algo
que a ti te llenó plenamente y que decidiste dedicarte de lleno a él. Bueno, razoné esa decisión mucho más tarde, porque empecé mis estudios a los 5 años, casi 6. Entonces, a principios fue nada más. Ni siquiera era pasión, ni siquiera. Eran clases de una actividad que no me molestaba. Eso depende del maestro, porque la música puede llegar a ser bastante fastidiosa. O sea, para llegar a montar una obra muy fácil a principios te tardas meses y es una obra muy fácil, entonces eso frustra mucho. Depende mucho del maestro, de los padres también, para que apoyen. Estabas en un país, México, en donde no se tiene ese rigor, precisamente por esta materia, por esta arte. Aquí es más bien improvisado. Alguien, si quiere aprender música, es bajo otros cánones. Y tú estás aquí hasta los 13 años. Sales, tus padres deciden enviarte, algo que debió de haber sido muy doloroso para ti, como niño prácticamente, que estás saliendo, y para ellos como padres. Y te mandan a Rusia, alejadísimo. Me di cuenta de lo que he llegado con esta decisión el primer día en el que se fueron mis padres de Rusia. Ellos me fueron a acompañar para vivir con mis abuelos. Menos mal con mis abuelos, pero no tenía ninguna relación con ellos. Era la primera vez que los conocí, esa vez, a los 13 años. Entonces era gente bueno, que me quería mucho, pero extraña para mí. Así que pues, la pasaba llorando, básicamente las primeras semanas. Y cada vez que iba de vacaciones, 2 veces al año, a México, y cada vez era muy doloroso en la cuestión de la relación con los padres. Y aparte de mi hermano, que era muy chico, entonces, gracias a Dios, llegamos a tener una buena relación, aunque nos fuimos formando separados. ¿Tu hermano no fue a Rusia? No. Acaba de entrar a la UNAM para estudiar matemáticas, Facultad de Ciencias. Pero igual sabe tocar muchos instrumentos, pero no quiso dedicarse profesionalmente. Entonces, bueno, el choque cultural fue tan denso porque pues, a los 13 años los chicos adolescentes y no quieren y realmente no deben entender ninguna situación. Yo parecía ruso, entonces me trataban como un ruso, aunque no entendían ni el humor, no sabía ni el nivel, no sabía, hablaba el ruso básico, no sabía leer, escribir, entonces batallé muchísimo. Además del solfeo, armonía y todas esas materias que nunca estudié anteriormente. Pero además llevabas una desventaja todavía más grande. Como bien lo dices, en Rusia primaria la música se incorpora a la educación, sí, a la educación formal. Aquí no. Tú llegas allá y tienes que competir con niños que tienen ya una tradición personal que tú careces. ¿Cómo fue este encuentro? Desde el primer día empecé a tomar clases particulares con una maestra muy buena, con la que estuve básicamente los 2 años que estudié en Chelyabinsk, en las montañas Urales, antes de irme a Moscú, en el que seguí batallando mucho porque la competencia era tremenda. Estudiaba tanto, me soltaba más que nadie de todos los compañeros y aún así reprobé el último examen de solfeo, aunque ya era muy avanzado, pero no lo suficiente para competir con ellos. O sea, no alcancé, aún así, con tanto esfuerzo, al nivel de ellos. Del piano, pues, yo estudiaba desde chico, entonces al llegar a Rusia, yo tenía el nivel hasta muy rápido empecé a avanzar y llegar más lejos que ellos. Pero en todas las materias estaba por debajo y era una presión tremenda porque tenía que estudiar mucho. Llegaba a estudiar en el piano, solo en el piano, 8 o 10 horas. Y además de eso tenía que gastar mucho más tiempo de lo que debería
y de lo que gastaban mis compañeros en tareas, porque para hacer una tarea necesitaba mucho más tiempo. Y había muchas tareas, o sea, química, física, todo eso, en ruso. Es que mucha gente no Era entiende, difícil. pero para dedicarte a esto es como si fueras un atleta de alto rendimiento. Son muchas las horas que tienes que dedicarle. Normalmente, ¿cuántas le dedicabas y ahora cuántas dedicas a esto? Antes de ir a Rusia le dedicaba 2 horas como máximo. No tenía ninguna presión por el programa escolar, musical, no tenía escuela, solo tenía clases particulares y ninguna otra materia. Entonces nos adaptábamos o sea, el maestro se adaptaba a mi nivel y no me forzaba ni nada. Estudiaba 2 horas. En Rusia me empezaron a presionar muchísimo. Entonces, y tenía competencia, porque estando en la escuela, viendo cómo tocan los exámenes, es totalmente diferente. Y está bien tener competencia, es algo muy bueno para pues, exigirte a ti mismo. Entonces, para llegar a mis metas, tenía que estudiar muchísimo. Sí. Bueno, estudiaba mucho en ese entonces. Cuando llegué a Moscú, me tenía que levantar a las 5:20 cada día para, antes de entrar a la escuela, a las 12 del día, a mediodía empezábamos, se acababa a las 6, 7, para ya estudiar el piano, alcanzar a hacer algo de tarea, entrar a clases y en la tarde estudiar un poco más. Y así cada día a las 5:20. Ahora ya no necesita tanto tiempo, tengo mucha más experiencia, pero aún así 4 o 5 horas es algo muy necesario. Y sí me estoy preparando, por ejemplo, para el blanco y negro o para más horas. Pero para un joven, ¿qué tendrías? ¿15 años por ese entonces? Cuando empecé a vivir solo en Moscú, sí, 15. 15. No es muy difícil el no tener que dedicarte más que exclusivamente a eso y la presión que te llega de la escuela y de tus propios intereses. ¿No es una como bola de nieve que te cubre por momentos? Absolutamente. Uno tiene o soportarlo o dejarlo. Porque a medias, en este medio, en ningún medio va a resultar, pero en la música, el deporte, o sea, es pérdida de tiempo si lo haces a medias. Y es ¿cómo se dice cuando tienes que conscientemente perder algo para estar estudiando? O sea, tienes que reemplazar muchas cosas. ¿Reemplazar? Reemplazarlos. No es otra palabra. La vida social. O sea, casi Es nula. es nula. Sí. Gracias. Renunciar, sí. Gracias a la Escuela Central de Música y las escuelas especiales en las que tuve la suerte de estudiar. En Rusia hay solo 3 y en el mundo no existen esas escuelas en las que estudias las materias de la escuela y de música en un solo lugar. Esto ayuda mucho porque tus compañeros son del mismo ambiente. Entonces, aunque no tengas la vida social, pues tu compañero tampoco la tiene, entonces tienes ese soporte. Cuando estudiaba en México, en la primaria y secundaria, sí era muy pesado, porque muchas veces, o sea, casi siempre no podía ir a las fiestas, tenía que estudiar o estaba de viaje para tomar clases, porque cambiaba mucho a los maestros. Iba a Colima a tomar masterclasses, a otras ciudades por la República para pues, formarme. O sea, porque no tenía sí tenía un maestro fijo, mi padre me daba clase, pero es violinista, así que pasó lo básico. Y tenía otra maestra, también madre de uno de los integrantes rusos de la orquesta, pero viajaba mucho y muchos músicos de México lo hacen, porque no está muy centralizado el estudio musical. Bueno, además de la Ciudad de México, tal vez Guadalajara, pero fuera de eso. Sí, ¿no? Bueno, sí, aquí vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México,
lo mejor hay 4 grandes lugares para estudiar música. Creo que en Moscú debe de haber unas 200, ¿no? No sé. Solamente escuelas, 160 en la ciudad. Porque la ciudad crece mucho más allá. Entonces, solamente en la ciudad 160, además de conservatorios y otros niveles preparatorios de música. Sí, es mucho. Por lo tanto, la competencia es muy grande. Y el poder destacar en ese lugar no es tan fácil. Tú lo has podido lograr. Pues sí, tuve la suerte de sentirme un poco más arriba, pero solamente un poco. Y no siempre, dependiendo de cómo me prepare, porque la competencia sí era muy, muy fuerte. Entonces sí me iban, como dicen en Rusia, respirando por las espaldas. Fíjate que hay algo que me gusta mucho de ti también, tu modestia, porque estás muy bien centrado. Hace un rato te escuché un comentario donde decías que eres un aspirante a llegar a ser un buen intérprete de Beethoven. Y eso me gusta, porque eso marca en ti lo que es el que no eres un producto acabado. Tú mismo sabes que te estás construyendo día a día, pero que trabajas en ello todos los momentos. El problema, no sé si en todas partes, pero en cualquier profesión, pero en la música, el no desarrollarse significa degradar, por alguna razón. Solamente o vas adelante y te sigues desarrollando y realmente te sigues desarrollando, pero si llegas a un punto y dices, pues ya me cansé, voy a seguir en este nivel, es casi imposible mantener ese nivel en la música, no sé por qué. Tal vez tiene algo que ver con el deporte, ¿no? Uno tiene que querer hacer el récord para estar en el ambiente, en el ámbito. Si dices que pues esta es mi velocidad, ya, entonces es casi seguro que vas a correr más lento mañana y aún más lento el día. ¿Cuál es la meta que tienes adelante? Bueno, la desventaja de la música es que no hay un límite. Y eso es lo malo porque frustra mucho. Sobre todo durante los primeros 10 años, cuando apenas empiezas a estudiar y sabes que ves a los pianistas del mundo, los mejores, y dices, ¿cómo es que lo hacen? Realmente no entiendes físicamente cómo es que lo hacen. Eso frustra mucho. Y cuando llegas a ese punto, llegas a entender que puedes llegar igual, o sea, pasar lo mismo, pero después de este nivel. Es difícil, pero la música ayuda porque pues consuela y no me imagino a una persona vivir sin música. No solo clásica, la música es vida. Te cambia la concepción de vida, el sentido de la vida misma. Es algo muy mágico porque de repente, no sé, prendes una canción, o sea, estás en un humor, prendes una canción favorita o en la calle escuchas una canción y cambia por completamente todo lo que estás viendo, todos los problemas. El poder de la música es infinito. Entonces, cuando, o sea, si sientes ese poder, entonces vale la pena soportar todo ese sacrificio. Pero si a los 17, 18 años, 19, o cuando la persona quiere dedicarse a audicionar a la universidad y realmente no siente eso, es mejor no gastar tu propio tiempo. Porque hay mucha gente que entra, acaba ellos sufriendo al final porque no, bueno, ese es otro tema realmente. ¿Cómo concibes? Porque la música es un factor de cambio de bienestar, de dar un placer interno, de buscar una comunión superior, etc. ¿Cómo entiendes un mundo en donde tenemos guerras por todos lados, queremos acabarnos unos a otros?
cuando tú provienes de una escuela como esta, ¿no? Donde la música aporta tanto paz para paz interna. Bueno, la música no siempre trata de paz. También hay obras muy fuertes, filosóficas, pues son los compositores que transmitían su dolor. Entonces tú igual tienes que vivirlo, o mejor no tocar esa obra específica. Pero al final sí habla de la sabiduría y del bien. Pues del mal no. No, o sea, bueno, hay obras específicas más teatrales que hablan del diablo y eso, pero es teatro. Bueno, hay ideas muy importantes que se han aportado culturales en diferentes países y hay análisis muy importantes que se han hecho, estadísticas, que en una comunidad en la que se invierte en cultura hay menos violencia. Y no es una matemática. Es una realidad. Sí, es realidad. Y es difícil razonarlo porque pues, cómo una clase de coro en la escuela puede ayudar a tener menos violencia, ¿verdad? Pero inconscientemente la música nos habla de algo importante. Como yo escuchaba a los 6 años una grabación que sigue gustándome mucho de Richter, del tercer concierto de Beethoven, yo no entendía de qué trataba esa música, para nada, pero sentía que era algo importante. Y habla de cosas muy importantes y profundas. Inconscientemente la persona empieza a cambiar, a ser más empática y sensible con el mundo. Entonces, sí es importante. Claro que en el mundo ideal esa cultura tendría que ser de muy buena calidad, pero hasta de mala calidad. O sea, una clase sencilla, hasta esa clase va a dar impacto inconsciente en la persona. Vladimir, eres una persona muy joven, con mucho futuro por delante. El talento se desborda en tu persona. Y en este programa acostumbramos a hacer una pregunta que es común a todos nuestros invitados, que es su opinión respecto a trascender. ¿Qué opinas tú de este término, trascender, y si es que en este momento te interesa estar trabajando a favor de ello? En teoría, a cualquier persona le tiene que interesar. Lo que pasa es que al no sentir aún que se acabará pronto tu vida, no sientes con tu ser la importancia de que lo que hagas hoy, pues quieres que se quede, ¿verdad? Pero lo que hoy en día yo siento es que yo sí quisiera dejar algo de mí en gente. También tengo muchos planes a futuro cercanos y a largo plazo, cosas ya más materiales justo para aportar a la cultura de la población. Yo vivo ahora en Morelia. Ya estoy en un proyecto organizando conciertos semanales cada domingo, hasta en mi ausencia. Tengo mi colega que me ayuda. Que bueno, la idea es ayudarle a los jóvenes con talento que aún no tienen carrera y mostrarles talento, darles a ellos oportunidad y mostrarles al público, esa gente que aún no es famosa ni son estrellas, pero están en eso. Así que además hay planes materiales, pero con mi ser hoy en día siento que dejar algo en gente querida, o sea, esa trascendencia, algo personal. Yo estoy 1 año de casado. Felicidades. Así que, pues de esa trascendencia hablo. ¿Mexicana tu esposa? No, rusa. Rusa. Allá nació el romanticismo. Sí. Vladimir, de veras te agradecemos mucho. Sé que quedan muchas preguntas en el tintero.
Sé que estás preparando por ahí un proyecto para música mexicana que quieres interpretar y estaremos ansiosos de escucharte. Gracias por permitir a la Universidad Humanitas tener la oportunidad de estar a través de Trascendi platicando contigo. Creo que eres un ejemplo y te agradezco mucho lo que estás haciendo por la música y por este país en el cual compartimos intereses. Espero no defraudarlos. Gracias, Yo Carlos. sé que no. Gracias por el talento y seguimos en contacto. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Esto fue Trascendi. Hasta la próxima.